tema 3 vamos a trabajar sobre la seguridad alimentaria y cómo está regulada en la Unión Europea. En este módulo, dando continuidad al módulo de introducción sobre el derecho alimentario y al anterior módulo específicamente sobre el derecho alimentario, lo que planteamos es cómo aborda la Unión Europea las cuestiones de seguridad alimentaria. Aquí, en primer lugar, hemos de ver que partimos del Reglamento 178 del 2002, que es el que origina toda la legislación alimentaria que en la actualidad tenemos. Desde ese punto de partida vamos a trabajar con el Reglamento 852 del 2004, que es el que establece los criterios sobre higiene alimentaria, y también con el 853 del 2004, que establece estos criterios de higiene alimentaria, pero de forma específica para los productos de origen animal. En este sentido, es muy importante que el alumno conozca bien esta materia para entender y comprender los distintos requisitos, los distintos aspectos que el operador alimentario ha de conocer y ha de tener en cuenta dentro de lo que se denomina el sistema de autocontrol. En este caso, pues desde los requisitos de los establecimientos, las características que tienen que tener los equipos con los que se producen los alimentos, cómo se han de gestionar, por ejemplo, los residuos de alimentos que se producen, las características del suministro de agua para su utilización en la producción de alimentos o también la formación que han de recibir los operarios y quienes trabajan en contacto con los productos alimenticios. Esta será la primera parte de lo que veremos en el módulo 3. Después de ver esta parte sobre los aspectos más asociados a la higiene alimentaria, entraremos a ver las cuestiones sobre control oficial de los productos alimenticios. También muy relevante que sepamos cómo se controlan por parte de las autoridades competentes los productos. En este sentido, el punto de apoyo o el punto de partida con el que vamos a trabajar es el Reglamento 625 del 2017. Este reglamento ha establecido lo que son los controles oficiales de productos alimentarios en la Unión Europea, y de él se derivan todos los planes nacionales de control que en cada uno de los Estados miembros se plantean. Entonces, nos aproximaremos a este reglamento para que tengamos la oportunidad de conocer cómo se gestiona todo lo que es el control oficial. Conocido ese control oficial y sentadas las bases de los aspectos sobre la seguridad alimentaria y la higiene alimentaria, entonces abordamos dos aspectos puntuales, pero que son muy importantes en este ámbito. Por una parte, lo relacionado con los plaguicidas y por otro lado, lo relativo a los contaminantes en los productos alimenticios. Tanto en un caso como en otro, trabajaremos y veremos cuestiones relativas a los límites máximos de residuos de plaguicidas o de contaminantes. Se han planteado tanto para uno como otro esta situación, de manera que el operador ha de controlar, en el caso de los plaguicidas, pues cuáles son esos residuos que no pueden rebasarse, es decir, que se aplica el producto y se tiene que controlar que esas cantidades no se rebasan para garantizar la inocuidad y la seguridad del alimento. Y en el caso de los contaminantes, lo que analizamos o lo que estudiamos es esos límites que no deben rebasarse como consecuencia de la presencia de un contaminante que puede ser algo ocasionado por una cuestión ambiental, por una cuestión relativa al almacenamiento o por cualquier otro aspecto que incide en que se genere ese contaminante. Entonces veremos estos aspectos, como digo, sobre contaminantes y sobre plaguicidas. De este modo, el alumno va a tener una visión global de cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria y cómo se regula en la Unión Europea y irá asentando los conocimientos de los módulos previos y también le permitirá seguir avanzando en los trabajos de este módulo. Por lo tanto, a partir de ahora os animo a que empecéis a trabajar en el módulo 3 sobre seguridad alimentaria y vayáis profundizando en estas materias.